La dama del perrito. Anton Chejov. Un nuevo personaje había aparecido en la localidad, una señora con un perrito. Dmitri Dmitrich Gurov, que por entonces pasaba una temporada en Yalta, empezó a tomar interés en los acontecimientos que ocurrían. Sentado en el pabellón de Berny, vio pasearse junto al mar a una señora joven, de pelo rubio y mediana estatura, que llevaba una boina. Un perrito blanco de Pomerania corría delante de ella. Después volvió a encontrarla varias veces en los jardines públicos y en la plaza. Caminaba sola, llevando siempre la misma boina y siempre con el mismo perrito. Nadie sabía quién era, y todos la llamaban sencillamente la dama del perrito. Si está aquí sola, sin su marido ni amigos, no estaría mal trabar amistad con ella, pensó Gurov. Aún no había cumplido 40 años, pero tenía ya una hija de 12 y 2 hijos en la escuela. Se había casado joven, cuando era estudiante de segundo año, y por entonces su mujer parecía tener la mitad de edad que él. Era una mujer alta y tiesa, de cejas oscuras, grave y digna, y como ella misma decía, intelectual. Leía mucho, usaba un lenguaje rebuscado. Llamaba a su marido no Dmitri, sino Dimitri, y él, en secreto, la consideraba falta de inteligencia, de ideas limitadas, cursi. Estaba avergonzado de ella y no le gustaba quedarse en su casa. Empezó a serle infiel hacía mucho tiempo, le fue infiel bastante a menudo, y probablemente por esta razón casi siempre hablaba mal de las mujeres. Cuando se tocaba este asunto en su presencia, acostumbraba llamarlas la raza inferior. Parecía estar tan escarmentado por la amarga experiencia que creía tener derecho a llamarlas como quisiera, y sin embargo, no podía pasarse 2 días seguidos sin la raza inferior. En la sociedad de hombres estaba aburrido y no parecía el mismo. Con ellos se mostraba frío y poco comunicativo, pero en compañía de mujeres se sentía libre, sabiendo de qué hablarles y cómo comportarse. Se encontraba a sus anchas entre ellas, incluso cuando permanecía callado. En su aspecto exterior, en su carácter y en toda su naturaleza, había algo de atractivo que seducía a las mujeres, predisponiéndolas en su favor. Él lo sabía, y diríase también que alguna fuerza desconocida lo llevaba hacia ellas. La experiencia, a menudo repetida, la cruda y amarga experiencia, le había enseñado hacía tiempo que con gente decente, especialmente gente de Moscú, siempre lentos e irresolutos para todo, la intimidad, que al principio diversifica agradablemente la vida y parece una ligera y encantadora aventura, llega a ser inevitablemente un intrincado problema, y con el tiempo la situación se hace insoportable. Pero en cada nuevo encuentro con una mujer interesante, esta experiencia se le olvidaba. Sentía ansias de vivir, y todo lo encontraba sencillo y divertido. Una noche, mientras comía en los jardines, la señora de la boina llegó lentamente y se sentó a la mesa de al lado. La expresión de su rostro, su aire, el vestido y el peinado indicaban que era una señora casada, que se encontraba en Yalta por primera vez y que estaba triste. Las historias inmorales que se murmuran en sitios como Yalta son, en su mayor parte, mentira. Gurov las despreciaba, sabiendo que tales historias eran inventos casi siempre difundidos por personas que hubieran pecado tranquilamente de haber tenido ocasión. Pero cuando la señora del perrito se sentó a 3 pasos de él, recordó esas historias de conquistas fáciles, de excursiones a las montañas, y el tentador pensamiento de una dulce y ligera aventura amorosa, una novela con una mujer desconocida, cuyo nombre también le fuese desconocido, se apoderó súbitamente de su ánimo. Llamó cariñosamente al Pomerania, y cuando el perro se acercó, lo acarició con la mano. El animal gruñó. Gurov volvió a pasarle la mano. La señora lo miró y bajó enseguida los ojos. «No muerde», dijo, sonrojándose. «¿Le puedo dar un hueso?», preguntó Gurov. Como ella asintió con la cabeza, añadió cortésmente: «¿Hace mucho tiempo que está usted en Yalta?». «5 días. Yo llevo ya 15 aquí». Siguió un corto silencio. «El tiempo pasa deprisa»,
Y sin embargo, es tan triste. Esto dijo ella, sin mirarlo. Se ha puesto de moda decir que esto es triste, respondió Gurov. Cualquier provinciano viviría en Beliov o en Yidra sin sentirse triste. Pero cuando llega aquí, exclama enseguida: ¡qué tristeza! ¡Qué polvo! Cualquiera diría que viene de Granada. Ella se echó a reír. Luego ambos siguieron comiendo en silencio, como extraños. Después de comer pasearon juntos, y pronto comenzó entre ellos la conversación ligera y burlona de dos personas que se sienten libres y satisfechas, a quienes no les importa ni lo que van a decir ni hacia dónde se dirigen. Pasearon y hablaron de la luz tan rara que había sobre el mar. El agua tenía un suave tono malva oscuro, y la luna extendía sobre ella una estela dorada. Hablaron también del bochorno que hacía después del calor del día. Gurov le contó que había venido de Moscú, donde obtuvo el grado en artes, aunque trabajaba en un banco. Le habló de su breve paso como cantante en una compañía de ópera y de las 2 casas que poseía en Moscú. De ella supo que había sido educada en San Petersburgo, pero que vivía en ese desde su matrimonio hacía 2 años. Pensaba permanecer todavía un mes en Yalta, donde tal vez su marido iría a reunirse con ella, pues también necesitaba descansar. No estaba muy segura de si su marido trabajaba en el departamento de la Corona o en el Consejo Provincial, y esta misma ignorancia parecía divertirla. Gurov supo también que se llamaba Ana Sergeyevna. Más tarde, ya en su cuarto, pensó en ella. Pensó que volvería a encontrársela al día siguiente. Sí, necesariamente se encontrarían. Al acostarse recordó lo que ella le había contado sobre sus años de colegio. Había permanecido en él hasta hacía poco, estudiando lecciones como una niña. Pensó también en su propia hija. Recordaba la desconfianza de Ana Sergeyevna, la timidez de su sonrisa, sus modales y su manera de hablar a un extraño. Probablemente era la primera vez en su vida que se encontraba sola, observada con curiosidad e interés. Quizá también era la primera vez que, al hablar con alguien, creía adivinar en sus palabras intenciones ocultas. Recordó su cuello esbelto y delicado, sus encantadores ojos grises. Algo hay de triste en esta mujer, pensó, y se quedó dormido. Una semana había pasado desde que hicieron amistad. Era un día de fiesta. Dentro de las casas hacía bochorno, mientras que en la calle el viento formaba remolinos de polvo y arrancaba el sombrero a los transeúntes. Era un día de sed, y Gurov entró varias veces en el pabellón y ofreció a Ana Sergeyevna jarabe, agua o un helado. Nadie sabía qué hacer. Por la tarde, cuando el viento se calmó un poco, salieron a ver llegar el vapor. Muchas personas paseaban por el puerto. Se habían reunido para recibir a alguien y llevaban ramos de flores. Se notaban allí 2 peculiaridades de la gente elegante de Yalta. Las señoras mayores iban vestidas como muchachas y había muchos generales con uniforme. A causa de lo alborotado que estaba el mar, el vapor llegó muy tarde, después de la puesta del sol, y tardó mucho en atracar en el muelle. Ana Sergeyevna miraba a través de sus impertinentes al vapor y a los pasajeros, como si esperara encontrar a algún conocido. Cuando volvía la mirada hacia Gurov, sus ojos brillaban. Hablaba mucho, hacía preguntas inconexas y al poco rato olvidaba lo que había preguntado. En un movimiento de la mano, dejó caer los impertinentes al suelo. La gente empezaba a dispersarse. Estaba demasiado oscuro para distinguir los rostros de quienes pasaban. El viento se había calmado por completo, pero Gurov y Ana Sergeyevna permanecían allí, quietos, como si esperaran ver salir a alguien más del vapor. Ella olía en silencio las flores, sin mirar a Gurov. «El tiempo está mejor esta tarde», dijo él. «¿Dónde vamos ahora?» Ella no contestó. Entonces Gurov la miró intensamente. Rodeó su cuerpo con el brazo y la besó en los labios, respirando la frescura y fragancia de las flores. Luego miró a su alrededor con ansiedad, temiendo que alguien los hubiese visto. «Vamos al hotel», dijo dulcemente, y ambos caminaron deprisa.
La habitación estaba cerrada y perfumada con la esencia que ella había comprado en el almacén japonés. Gurov miró hacia Ana Sergeyevna y pensó cuán distintas personas encuentra uno en este mundo. Del pasado conservaba recuerdos de mujeres ligeras, algunas de buen fondo, que lo amaban alegremente, agradeciéndole la felicidad que él podía darles, por muy breve que fuese. Recordaba mujeres, como la suya, que amaban con frases superfluas, afectadas, histéricas, con una expresión que hacía sospechar que aquello no era amor ni pasión, sino algo más complejo. Y recordaba también a 2 o 3 más, hermosas y frías, en cuyos rostros sorprendió más de una vez destellos de rapacidad, el deseo obstinado de sacar de la vida más de lo que ésta podía darles. Eran mujeres irreflexivas, dominantes, faltas de inteligencia y ya en edad madura. Cuando Gurov empezaba a mostrarse frío con ellas, aquella misma hermosura excitaba su odio, y los encajes con que adornaban su ropa le parecían escaleras levantadas para asaltarlo. Pero en el caso actual solo había la timidez de la juventud inexperta, un sentimiento parecido al miedo. Todo ello daba a la escena un aspecto de consternación, como si alguien hubiera llamado de repente a la puerta. La actitud de Ana Sergeyevna, la señora del perrito, tenía algo de peculiar, de muy grave, como si aquello hubiese sido su caída. Así parecía, y resultaba extraño e inapropiado. Su rostro languideció, y lentamente se le soltó el cabello. En aquella actitud de abatimiento y meditación se asemejaba a un grabado antiguo, la mujer pecadora. Hice mal, dijo. Ahora usted será el primero en despreciarme. Sobre la mesa había una sandía. Gurov cortó una tajada y empezó a comérsela sin prisa. Durante cerca de media hora, ambos guardaron silencio. Ana Sergeyevna estaba conmovedora. Había en ella la pureza de una mujer sencilla y buena que ha visto poco de la vida. Sin embargo, la luz de la bujía iluminando su rostro mostraba que se sentía desgraciada. ¿Cómo es posible que yo llegara a despreciarla?, preguntó Gurov. ¿No sabe usted lo que dice? Dios me perdone, dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es horrible. Parece que necesita usted ser perdonada. ¿Perdonada? No. Soy una mala mujer. Me desprecio a mí misma y no pretendo justificarme. No es a mi marido a quien he engañado, sino a mí misma. Y esto no es de ahora. Hace mucho tiempo que me estoy engañando. Mi marido podrá ser bueno y honrado, pero es un lacayo. No sé qué es lo que hace ni en lo que trabaja, pero sé que es un lacayo. Yo tenía 20 años cuando me casé con él. He vivido atormentada por un sentimiento de curiosidad. Necesitaba algo mejor. Debe de haber otra clase de vida, me decía. Sentía ansias de vivir. Vivir, vivir. La curiosidad me abrazaba. Usted no me comprende, pero le juro a Dios que llegó un momento en que no pude contenerme. Algo fuera de lo corriente debió ocurrirme. Le dije a mi marido que estaba enferma y me vine aquí. Y aquí he estado vagando de un lado para otro como una loca. Y ahora me veo convertida en una mujer vulgar, despreciable, a quien todos mirarán mal. Gurov se sintió aburrido al escucharla. Le irritaba el tono ingenuo con que hablaba y aquellos remordimientos tan inoportunos. De no haber sido por las lágrimas, habría creído que estaba representando una comedia. No la entiendo, dijo dulcemente. ¿Qué es lo que quiere? Ella ocultó el rostro en el pecho de él, estrechándolo tiernamente. Créame usted, se lo suplico. Amo la existencia pura y honrada. Odio el pecado. Yo no sé lo que estoy haciendo. La gente suele decir, el demonio me ha tentado. Yo también podría decir que el espíritu del mal me ha engañado. Shh, shh, murmuró Gurov. Después la miró fijamente, la besó y le habló con dulzura y cariño. Poco a poco ella se fue tranquilizando, volvió a estar alegre y acabaron riéndose los dos. Cuando salieron afuera no había un alma a orillas del mar.
La ciudad con sus cipreses tenía un aspecto mortuorio, y las olas se deshacían ruidosamente al llegar a la orilla. Cerca de ella se balanceaba una barca en la que parpadeaba, soñolienta, una linterna. Encontraron un coche, y lo tomaron en dirección a Oreanda. Al pasar por el vestíbulo he visto su apellido escrito en la lista. Von Dideritz, dijo Gurov. ¿Su marido es alemán? No, creo que su abuelo sí lo era, pero él es ruso ortodoxo. En Oreanda se sentaron en silencio, en un sitio no lejos de la iglesia, mirando hacia el mar. Yalta apenas era visible a través de la bruma matinal. Blancas nubes permanecían quietas en lo alto de las montañas. No se movía una hoja, en los árboles cantaban las cigarras, y desde abajo llegaba el cavernoso y monótono ruido de las olas, hablando de paz, de ese sueño eterno que a todos nos espera. Del mismo modo debía oírse cuando ni Yalta ni Oreanda existían. Así se oye ahora y se oirá con la misma monotonía cuando ya no vivamos. En esa constancia, en esa completa indiferencia hacia la vida y la muerte de cada uno de nosotros, se oculta tal vez la garantía de nuestra eterna salvación, del movimiento incesante de la vida sobre el mundo, del progreso hacia la perfección. Sentado al lado de una mujer joven que, en la luz del amanecer, parecía tan encantadora, acariciada e idealizada por los mágicos alrededores, el mar, las montañas, las nubes, el cielo azul, Gurov pensó lo hermoso que es todo en el mundo cuando se refleja en nuestro espíritu. Todo, menos lo que pensamos o hacemos cuando olvidamos nuestra dignidad y los altos designios de nuestra existencia. Un hombre pasó cerca de ellos, probablemente un guarda, los miró y siguió adelante. Aquel detalle les pareció misterioso y lleno de encanto. Luego vieron un vapor que venía de Teodosia, cuyas luces brillaban confundidas con las del amanecer. «Hay gotas de rocío sobre la hierba», dijo Ana Sergeyevna después de un silencio. «Sí, es hora de volver a casa». Y regresaron a la ciudad. Desde entonces volvieron a verse todos los días, a las 12. Comían juntos, paseaban y contemplaban el mar. Ella se quejaba de dormir mal. Sentía palpitaciones en el corazón y le hacía siempre las mismas preguntas, interrumpidas a veces por celos y otras por el miedo de que Gurov no la respetara lo suficiente. A menudo, en los jardines a orillas del agua, cuando se encontraban solos, él la besaba apasionadamente. Aquella vida reposada, aquellos besos en pleno día, el calor, el olor del mar y el continuo ir y venir de gente desocupada, perfumada y bien vestida, hicieron de Gurov otro hombre. Encontraba a Ana Sergeyevna hermosa, fascinadora, y así se lo repetía constantemente. Se volvió impaciente y apasionado, hasta el punto de no querer separarse de su lado. Ella, mientras tanto, seguía pensativa, y le decía continuamente que él no la respetaba bastante, que no la amaba lo más mínimo, y que seguramente pensaba en ella como en una mujer cualquiera. Todos los días, a la caída de la tarde, se iban en coche fuera de Yalta, a Oreanda o a la cascada. Aquellos paseos eran siempre un triunfo para ambos. El paisaje los impresionaba invariablemente como algo magnífico y hermosísimo. Esperaban al marido, que debía venir pronto. Pero un día llegó una carta en la que anunciaba que estaba enfermo y suplicaba a su esposa que volviera cuanto antes. Ana Sergeyevna comenzó a prepararse para marcharse. «Es una buena cosa que yo me vaya», le dijo a Gurov. «Es el dedo del destino». El día de la partida, Gurov la acompañó en coche. Cuando llegaron al tren y sonó la segunda campana, Ana Sergeyevna le dijo: «Déjame mirarte una vez más. Otra vez. Así. Ya está». No lloraba, pero en su rostro se reflejaba una tristeza que la hacía parecer enferma. Sus labios temblaban. «Me acordaré de ti siempre. Pensaré siempre en ti», dijo. «Que Dios te proteja. Sé feliz. No pienses nunca mal de mí. Nos separamos para no volvernos a ver más. Así debe ser, porque nunca debimos habernos encontrado. Que Dios sea contigo. Adiós». El tren partió rápidamente.
Sus luces desaparecieron pronto, y un minuto después ya no se oía ningún ruido, como si todo hubiera conspirado para hacer terminar lo antes posible aquel dulce delirio, aquella locura. Solo en el andén, mirando hacia donde el tren desapareció, Gurov escuchó el chirrido de las cigarras y el zumbido de los hilos del telégrafo, y le pareció que acababa de despertar. Pensó en aquel episodio de su vida, que también tocaba a su fin, y del que solo quedaría el recuerdo. Se sintió conmovido, triste y lleno de remordimientos. Aquella mujer, a quien probablemente no volvería a ver, no había sido feliz con él. Aunque la trató con afecto y cariño, siempre hubo en sus maneras, en sus caricias, una ligera sombra de ironía. La grosera condescendencia de un hombre satisfecho que, además, le doblaba la edad. Ana Sergeyevna lo llamó siempre bueno, distinto de los demás, a veces sublime. Él se había mostrado ante ella como no era en realidad y sin querer la había engañado. Un vago perfume de otoño comenzaba a sentirse en el aire. Era una tarde fría y triste. «Es hora de que me marche al norte», pensó Gurov al abandonar el andén. Sí, ya es hora. En su casa de Moscú lo encontró todo en plan de invierno. Las estufas estaban encendidas, y por las mañanas aún era oscuro cuando sus hijos tomaban el desayuno para irse al colegio, tanto que la niñera tenía que encender la luz durante un rato. Habían empezado las heladas. Cuando cae la primera nieve y aparecen los primeros trineos, es agradable ver la tierra blanca, los tejados cubiertos de nieve, exhalar el tibio aliento, y la estación trae a la memoria los años juveniles. Las viejas limas y los abedules, cubiertos de escarcha, tienen una expresión simpática y están más cerca de nuestro corazón que los cipreses y las palmas. Junto a ellos se olvidan el mar y las montañas. Gurov había nacido en Moscú. Llegó a ella en un bello día de nieve, y al ponerse su abrigo de pieles y sus guantes, al pasearse por Petrovka, al oír el domingo por la tarde el sonido de las campanas, olvidó el encanto de su reciente aventura y del sitio que dejara. Poco a poco se absorbió en la vida de Moscú. Leía con avidez los periódicos y declaraba que los leía sin fundamento. Enseguida sintió un deseo irresistible de ir a restaurantes, a clubes, a comidas, aniversarios y fiestas. Se sintió orgulloso de hablar y discutir con célebres abogados, con artistas, de jugar a las cartas con algún profesor en el club de doctores. Ya podía hasta comer un plato de pescado salado o una col. Al cabo de un mes, le pareció que la imagen de Ana Sergeyevna habría de cubrirse de una bruma en su memoria y visitarlo en sueños de cuando en cuando, con una sonrisa, como hacían otras. Pero pasó más de un mes. Llegó el verdadero invierno, y recordaba todo aquello tan claramente como si se hubiera separado de Ana Sergeyevna el día antes. Estos recuerdos, lejos de morir, se avivaron con el tiempo. En la tranquilidad de la tarde, al oír las palabras de los niños estudiando en alta voz, el sonido del piano en un restaurante o el ruido de una tormenta que llegaba por la chimenea, volvía de repente todo a su memoria. Lo ocurrido en el muelle, la mañana de niebla junto a las montañas, el vapor que volvía de Teodosia y los besos. Gurov se levantaba entonces y paseaba por su habitación, recordando y sonriendo. Luego sus recuerdos se convertían en ilusiones, y en su fantasía el pasado se mezclaba con el porvenir. Ana Sergeyevna no lo visitaba ya en sueños. Lo seguía por todas partes como una sombra, como un fantasma. Al cerrar los ojos, la veía como si estuviese viva delante de él, y Gurov la encontraba más encantadora, más joven, más tierna de lo que en realidad era. Se la imaginaba aún más hermosa de lo que estaba en Yalta. Por la tarde, Ana Sergeyevna lo miraba desde el estante de los libros, desde el hogar de la chimenea, desde cualquier rincón oía su respiración y el roce acariciador de sus faldas. En la calle, miraba a todas las mujeres buscando alguna que se pareciese a ella. Un deseo intenso de comunicar a alguien sus ideas lo atormentaba, pero en su casa era imposible hablar de su amor y fuera de ella tampoco tenía a nadie. Ni a sus compañeros de oficina, ni a ninguno en el banco podía contárselo. ¿De qué iba a hablar entonces?
¿Había estado realmente enamorado? ¿Hubo algo de poético, de edificante, simplemente de interés en sus relaciones con Ana Sergeyevna? Y todo se le volvía a hablar vagamente de amor, de mujeres, y nadie sospechaba nada. Solo su esposa fruncía el entrecejo y decía: «No te va el papel de conquistador, Dimitri». Una tarde, al volver del club de doctores con un oficial con el que había estado jugando a las cartas, no se pudo contener y le dijo: «Si supieras la mujer tan fascinadora que conocí en Yalta». El oficial entró en su trineo y se iba ya, pero se volvió de pronto exclamando: «Dmitri Dmitrich». «¿Qué?» «Tenías razón esta tarde. El esturión era demasiado fuerte». Aquellas palabras tan corrientes llenaron a Gurov de indignación. Le parecieron degradantes y groseras. ¡Qué modo tan salvaje de hablar! ¡Qué noches más estúpidas! ¡Qué días más faltos de interés! El afán de las cartas, la glotonería, la bebida, el continuo charlar siempre sobre lo mismo, todas estas cosas absorben la mayor parte del tiempo de muchas personas, la mejor parte de sus fuerzas. Y al final de todo eso, ¿qué queda? Una vida servil, acortada, trivial e indigna, de la que no hay medio de salir, como si se estuviera encerrado en un manicomio o en una prisión. Gurov no durmió en toda la noche, tan lleno de indignación estaba. Al día siguiente se levantó con dolor de cabeza, y a la otra noche volvió a dormir mal. Se sentó en la cama, pensando, luego se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Estaba harto de sus hijos, del banco, y sin ganas de ir a ningún sitio, ni de ver a nadie. En las vacaciones de diciembre se preparó para un viaje. Le dijo a su mujer que iba a San Petersburgo por un asunto de un amigo y se marchó a ese. ¿Para qué? Ni él mismo lo sabía. Sentía necesidad de ver a Ana Sergeyevna y de hablarle, si era posible, arreglar una entrevista con ella. Llegó a ese por la mañana y tomó el mejor cuarto del hotel. Un cuarto con una alfombra gris en el suelo y un tintero gris cubierto de polvo sobre la mesa, adornado con una figura a caballo que tenía el sombrero en la mano. El portero del hotel le informó: Von Dideris vivía en una casa de su propiedad, en la calle antigua de Goncharny. No estaba lejos del hotel. Era rico, vivía a lo grande, tenía caballos propios. Todo el mundo lo conocía en la ciudad. El portero pronunciaba Dridiritz. Gurov se encaminó sin prisa hacia la calle de Goncharny y encontró la casa. Enfrente se extendía una larga valla gris adornada con clavos. «Dan ganas de echar a correr al ver este demonio de valla», pensó Gurov, mirando desde allí a las ventanas de la casa y viceversa. Luego recapacitó. Era día de fiesta y probablemente el marido estaría en casa. De todos modos, sería una falta de tacto entrar en la casa y sorprenderla. Si le mandaba una carta, podía caer en manos del esposo y todo se echaría a perder. Lo mejor era esperar una ocasión. Empezó a pasearse arriba y abajo por la calle, aguardando esa ocasión. Vio a un mendigo acercarse a la verja y a unos perros que salieron a ladrarle. Una hora más tarde oyó débil e indistinto el sonido de un piano. Ana Sergeyevna debía de estar tocando. De repente se abrió la puerta y una mujer vieja, acompañada del blanco y familiar pomeranio, salió de la casa. Gurov estuvo a punto de llamar al perro, pero empezó a latirle violentamente el corazón y en su excitación no pudo recordar el nombre. Siguió paseándose y midiendo la empalizada gris una y otra vez, y entonces pensó que Ana Sergeyevna lo había olvidado y que a aquellas horas se estaría divirtiendo con otro, lo cual, al fin y al cabo, era natural en una mujer joven que no tenía otra cosa que mirar desde la mañana hasta la noche más que aquella condenada valla. Volvió a su cuarto del hotel y estuvo largo rato sentado en el sofá sin saber qué hacer. Luego comió y durmió bastante tiempo. ¡Qué estúpido!, exclamó al despertarse y mirar por la ventana. Sin venir a cuento, me he quedado dormido,
y ahora ya es de noche. ¿Qué hago? Se sentó en la cama, cubierta por una colcha gris, como las de los hospitales, y empezó a burlarse de sí mismo. Sentía un fastidio terrible. «Al diablo la señora del perrito y la dichosa aventura. En buen lío te has metido, Gurov». Aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. La geisha iba a ser representada por primera vez. Al recordarlo, se vistió y se marchó al teatro. «Es posible que ella vaya a la primera representación», pensó. El teatro estaba lleno. Como en todos los de provincia, había una atmósfera muy pesada, una especie de niebla, que flotaba sobre las luces. Por las galerías se oía el rumor de la gente. En la primera fila, los jóvenes elegantes de la localidad estaban de pie mirando al público antes de levantarse el telón. En el palco del gobernador, su hija, adornada con una boa, ocupaba el primer sitio, mientras que él, oculto modestamente detrás de la cortina, solo dejaba visibles las manos. La orquesta empezó a afinar los instrumentos. El telón se levantó. Seguía entrando gente que iba a ocupar sus sitios, y Gurov los miraba uno a uno con ansiedad. Ana Sergeyevna llegó también. Se sentó en la tercera fila, y Gurov sintió que su corazón se contraía al mirarla. Comprendió entonces claramente que, para él, no había en todo el mundo ninguna criatura tan querida como aquella. Aquella mujercita sin atractivos extraordinarios, perdida en la sociedad de provincia, con sus vulgares impertinentes, llenaba toda su vida. Era su pena y su alegría, la única felicidad que ambicionaba. Y al oír la música de la orquesta y el sonido de los pobres violines provincianos, pensó cuán encantadora era. Pensó y soñó. Un hombre joven, con patillas, alto y encorvado, llegó con Ana Sergeyevna y se sentó a su lado. Inclinaba la cabeza a cada paso y parecía estar continuamente haciendo reverencias. Debía ser sin duda el esposo, que una vez en Yalta, en una exclamación de amargura, ella llamó lacayo. Sonreía almibaradamente y en el ojal de la chaqueta llevaba una insignia o distinción que recordaba el número de un criado. En el primer descanso, el marido salió a fumar, y Ana Sergeyevna se quedó sola en su butaca. Gurov se acercó a ella, y con voz temblorosa y una sonrisa forzada, le dijo, «Buenas noches». Al volver la cabeza y encontrarse con él, Ana Sergeyevna se puso intensamente pálida, lo miró otra vez casi horrorizada, y estrujó el abanico y los impertinentes entre las manos, como luchando para no desmayarse. Los dos guardaban silencio. Ella seguía sentada, él de pie asustado por la confusión que su presencia le producía, y sin atreverse a sentarse a su lado. Los violines y la flauta empezaron a sonar, y de repente Gurov sintió como si desde todos los palcos los estuvieran mirando. Ana Sergeyevna se levantó y marchó rápidamente hacia la puerta. Él la siguió, y ambos empezaron a andar, sin saber a dónde iban, atravesando pasillos, bajando y subiendo escaleras, viendo desfilar ante sus ojos uniformes escolares, civiles y militares, todos con insignias. Al pasar, veían señoras, abrigos de piel colgados en las perchas, y el aire les traía olor a tabaco viejo. Y Gurov, cuyo corazón latía con violencia, pensó, «¡Cielos! ¿Para qué habrá aquí esta gente y esa orquesta?». Recordó entonces que, después de marcharse Ana Sergeyevna de Yalta, creyó que todo había terminado y que no volverían a encontrarse jamás. Pero cuán lejos estaban del final. Al pie de una escalera estrecha y sombría sobre la que se leía «Paso al anfiteatro», se detuvieron. «¿Cómo me has asustado?», exclamó ella casi sin respiración, todavía pálida y agobiada. «Oh, cómo me has asustado. Estoy medio muerta. ¿Por qué has venido?». «Pero escúchame, Ana, escúchame», repetía Gurov rápidamente y en voz baja. «Te suplico que me escuches». Ella lo miraba con temor, mezclado de amor y de súplica. Lo miraba intensamente,
como si quisiera grabar sus facciones más profundamente en su memoria. «Soy tan desgraciada», continuó ella sin escucharle. «No he hecho más que pensar en ti todo el tiempo. No vivo más que para eso». Y, sin embargo, necesitaba olvidar. ¿Pero por qué? ¿Por qué has venido? En el piso de arriba, dos colegiales fumaban mirando hacia abajo, pero a Gurov no le importaba nada. Atrayendo hacia sí a Ana Sergeyevna, empezó a besarle la cara, las mejillas y las manos. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?», gritaba ella apartándolo con horror. «Estamos locos. Vete. Vete ahora mismo. Te lo pido por lo que más quieras. Te lo suplico. Que viene gente». Alguien subía por las escaleras. «Es preciso que te vayas», siguió diciendo ella en un susurro. «¿Oyes, Dmitri Dmitrich? Iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz. Ahora lo soy menos todavía. Y nunca, nunca seré dichosa. No me hagas sufrir más. Te juro que iré a Moscú. Pero ahora debemos separarnos. Mi amado Gurov, no hay más remedio». Estrechó su mano y empezó a bajar las escaleras muy deprisa, volviendo la cabeza. En sus ojos pudo ver él que realmente era desgraciada. Gurov esperó un poco más. Escuchó hasta que dejó de oírse el rumor de sus pasos, y entonces fue a buscar su abrigo y se marchó del teatro. Ana Sergeyevna empezó a ir a verlo a Moscú. Cada 2 o 3 meses abandonaba ese, diciendo a su esposo que iba a consultar a un doctor acerca de un mal interno que sentía, y el marido le creía y no le creía. En Moscú paraba en el hotel del Bazar Eslavo, y desde allí enviaba a Gurov un mensajero con una gorra encarnada. Gurov la visitaba, y nadie en Moscú lo sabía. Una mañana de invierno se dirigía hacia el hotel a verla. El mensajero había llegado la noche anterior. Iba con él su hija, a quien acompañaba al colegio. La nieve caía en grandes copos blancos. «Hay 3 grados sobre cero, y sin embargo, nieva», dijo Gurov a su hija. «Solo hay deshielo en la superficie de la tierra. A mucha más altura de la atmósfera, la temperatura es completamente distinta». «¿Y por qué no hay tormentas en invierno, papá?». Y le explicó esto también. Hablaba pensando que iba a verla a ella, que nadie lo sabía y que probablemente no se enterarían nunca. Tenía 2 vidas, una franca, abierta, vista y conocida de todo el que quisiera, llena de una franqueza relativa y de una relativa falsedad, por como una vida igual a la que llevaban sus amigos y conocidos, y otra que se deslizaba en secreto. Y a través de circunstancias extrañas, quizá accidentales, resultaba que cuanto había en él de verdadero valor, de sinceridad, todo lo que formaba el fondo de su corazón, estaba oculto a los ojos de los demás. En cambio, cuanto había en él de falso, el estuche en que solía esconderse para ocultar la verdad, como por ejemplo su trabajo en el banco, sus discusiones en el club, aquello de la raza inferior, su asistencia acompañado de su mujer a aniversarios y fiestas, todo eso lo hacía delante de todo el mundo. Desde entonces juzgó a los otros por sí mismo, no creyendo en lo que veía, y pensando siempre que cada hombre vive su verdadera vida en secreto, bajo el manto de la noche. La personalidad queda siempre ignorada, oculta, y tal vez por esta razón, el hombre civilizado tiene tanto interés en que sea respetada. Después de dejar a su hija en el colegio, Gurov se dirigió al Bazar Eslavo. Se quitó abajo el abrigo de pieles, subió las escaleras y llamó a la puerta. Ana Sergeyevna, vestida con su traje gris favorito, exhausta por el viaje y la espera, lo aguardaba desde la noche anterior. Estaba pálida. Lo miró sin sonreír, y apenas hubo entrado, se arrojó en sus brazos. Fue un beso lento, prolongado, como si hiciera años que no se veían. «¿Y bien? ¿Qué tal lo vas pasando allí?», preguntó Gurov. «¿Qué noticias traes?». «Espera, ahora te contaré». No puedo hablar. Y no podía.
Estaba llorando. Se volvió de espaldas a él, llevándose el pañuelo a los ojos. La dejaremos llorar. Me sentaré y esperaré, pensó Dimitri, y se sentó en una butaca. Mientras tanto, llamó al timbre y pidió que le trajeran té. Ana Sergeyevna seguía de espaldas a él mirando por la ventana. Lloraba de emoción al darse cuenta de lo triste y dura que era la vida para ambos. Solo podían verse en secreto, ocultándose de todo el mundo, como ladrones. Sus vidas estaban destrozadas. «Ven, cállate», dijo Gurov. Para él era evidente que aquel amor tardaría mucho en acabarse, que no podía encontrarle fin. Ana Sergeyevna cada vez lo quería más. Lo adoraba. Y no había que pensar en decirle que aquello se acabaría alguna vez. Por otra parte, no lo habría creído. Se levantó para consolarla con alguna palabra de cariño. Apoyó las manos en sus hombros y en aquel momento se vio en el espejo. Empezaba a blanquearle la cabeza. Y le pareció extraño haber envejecido tan rápida y tontamente durante los últimos años. Aquellos hombros sobre los que reposaban sus manos eran jóvenes, llenos de vida y calor, temblaban. Sintió compasión por aquella vida todavía tan joven, tan encantadora, pero probablemente no lejos de marchitarse como la suya. ¿Por qué lo amaba ella tanto? Siempre había parecido a las mujeres distinto de cómo era en realidad. Amaban no a él mismo, sino al hombre que se habían forjado en su imaginación, a aquel a quien con ansia habían buscado toda la vida. Y después, al notar su engaño, lo seguían amando de todos modos. Sin embargo, ninguna había sido feliz con él. El tiempo pasó, hizo amistad con ellas, vivió con algunas, se separó luego, pero nunca había amado. Sería lo que quisiera, pero no era amor. Y he aquí que ahora, cuando su cabeza empezaba a blanquear, se había enamorado realmente por primera vez en su vida. Ana Sergeyevna y él se amaban como algo muy próximo y querido, como marido y mujer, como tiernos amigos. Sentían que habían nacido el uno para el otro y no comprendían por qué ella tenía un esposo y él una esposa. Eran como dos aves de paso obligadas a vivir en jaulas diferentes. Olvidaron el uno y el otro cuanto tenían por qué avergonzarse en el pasado. Olvidaron el presente y sintieron que aquel amor los había cambiado. Otras veces, en momentos de depresión moral, Gurov se había reconfortado a sí mismo con razonamientos de alguna clase. Pero ahora no le preocupaban esas cosas. Sentía profunda compasión, necesidad de ser sincero y tierno. «No llores, querida», le dijo. «Ya has llorado bastante. Vamos, ven y hablaremos un poco. Arreglaremos algún plan». Entonces discutieron sobre la necesidad de evitar tanto secreto, el tener que vivir en ciudades diferentes y verse tan de tarde en tarde. ¿Cómo librarse de aquel intolerable cautiverio? ¿Cómo? ¿Cómo? Se preguntaba Gurov con la cabeza entre las manos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y parecía como si dentro de pocos momentos todo fuera a solucionarse y una nueva y espléndida vida empezara para ellos. Pero ambos veían claramente que aún les quedaba un camino largo, muy largo, que recorrer y que la parte más complicada y difícil no había hecho más que empezar. Si te gustó, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato.